Entonces, hola a todos, bienvenidos. Nuestra charla de hoy es sobre el despertar del alma. Nuestra reflexión empieza con una reflexión sobre el estado actual del mundo, ¿sí? Y esto es algo que nosotros nos relacionamos muy fuertemente, porque muchas de las cosas que vamos a mencionar acá, nosotros vivimos de una manera más o menos intensa en los últimos años, meses o mismo semanas. Y acá mencionamos algunas cosas sobre lo que vemos en el mundo actualmente. Nosotros tuvimos y aún estamos viviendo los aspectos de la pandemia, afortunadamente guerras. Estamos viviendo una ahora muy dolorosa para las personas involucradas y para todos nosotros. Cambios climáticos y muchas otras cosas que podemos mencionar acá, que por cierto nosotros podemos identificar a nuestro alrededor y también en nosotros mismos. También hay cosas que miramos en el mundo que traen muchas cuestiones de cómo van a desarrollar, como por ejemplo la inteligencia artificial y muchas otras cosas que están pasando y que nosotros somos o no, y vamos a contestar esto, responder a esto, espectadores o participantes activos. Y esto nos lleva a la próxima pregunta, que es, ¿cómo nosotros estamos en todo eso? ¿Somos espectadores? ¿Simplemente nos encontramos como víctimas de una situación, de las personas, de las condiciones astrales? O realmente contribuimos activamente en toda esta agitación? Y acá es importante pensar que ¿será que es posible realmente ser solamente un espectador? ¿Será que es posible no participar de nada y nos colocar aparte de todo eso? Mismo cuando no estamos directamente involucrados en una situación, como por ejemplo una guerra, o que no estamos directamente relacionados a las discusiones de cambios climáticos, ¿podemos decir que no hacemos parte? No, amigos, en realidad no podemos decir esto, porque nosotros estamos ligados unos con nosotros y con todo y con todos de una manera muy fuerte. Entonces, en realidad, este estado de espectador no es posible. Nosotros somos participantes activos de todo esto y de mucho más. ¿Y cómo nosotros participamos de todo? De diversas maneras, pero probablemente las maneras más directas de nuestra participación está relacionada a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras reacciones y acciones diante de todo esto. Porque todo esto son energías, pensamientos, sentimientos, todo esto que proyectamos son cosas muy fuertes, son energía que realmente eh, alimenta todo esto de una manera muy fuerte, y nosotros entonces contribuimos con la parte que pone todo esto en movimiento. Entonces es importante que nosotros eh, empecemos a entender la calidad, por ejemplo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y por cierto, y perdón si estoy siendo un poco irónico, estoy cierto que todos nosotros podemos afirmar que nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones son todos muy elevados. Nosotros no pensamos en críticas porque no somos críticos, jamás. Nosotros no hablamos malas cosas de las personas, no pensamos malas cosas. Nosotros estamos siempre probablemente sintonizados con las más elevadas vibraciones. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros ponemos las cosas en movimiento muchas veces con críticas, veladas o no, ¿sí? Y muchas veces mismo cuando hablamos de cosas buenas, nuestro ser interior está totalmente envenenado con cosas que no son elevadas, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos muchas veces hablamos una cosa, pero estamos pensando en otra. Estamos con un estado interior totalmente distinto de lo que lo demostramos. Y todo esto, todas las intenciones hacen con que esta rueda se movimente cada vez más rápido. Entonces,
podemos decir que sí, somos participantes activos, ¿sí? Nuestro estado mental y nuestro ser afecta a todo y todos que nos rodean. Nuestras acciones, por lo tanto, desencadenan reacciones y viceversa, y estamos en esta rueda que no tiene principio ni fin. Y hay tres cosas principales o tres estados principales que pueden resumir todo esto que estamos hablando, que nos dominan de una manera más o menos directa y más o menos alternada y muchas veces en conjunto. La ansiedad, la preocupación y el miedo. La ansiedad generalmente está relacionada a nuestro estado emocional, la preocupación a nuestro estado mental y el miedo a nuestro estado de vida físico, lo que nos impulsiona. Y es interesante que es como que un ciclo que empieza con la ansiedad, todo aquello que sentimos, todo aquello que nos toca en el corazón, que en un determinado momento sube a la cabeza y se tornan preocupaciones y que pueden entonces generar el miedo, y el miedo muchas veces nos paraliza, ¿sí? Y este triángulo, este triple estado, nos acomete de una manera más o menos directa y de una manera que puede ser separada, pero todo en conjunto. Y acá es súper interesante nosotros empezarmos a entender cómo esto nos afecta. Vamos a entender, por ejemplo, nuestros pensamientos, la preocupación. Amigos y amigas, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos con cosas que solamente existen en nuestra cabeza? Y que nunca, en la gran mayoría de las veces, va a se tornar real, pero para nosotros es real. Reaccionamos y estamos constantemente en nuestro estado mental, emocional, creando situaciones imaginarias que realmente pueden nos dejar en una situación terrible. Muchas veces nos quedamos malos de salud porque esto nos consume y muchas veces está solo en nuestra cabeza, ¿sí? Nuestras preocupaciones son generalmente relacionadas a estados que pueden suceder. Nos preocupamos, por ejemplo, si vamos o no nos quedar doentes. Nos preocupamos si vamos o no a perder nuestro empleo o lo que va a suceder con nosotros. Normalmente son situaciones siempre en el futuro. Nosotros nos preocupamos con cosas que aún no son reales y que muchas veces no serán reales, pero en nuestra mente es real y nos paraliza y nos hace reaccionar de una manera muy intensa. Y todo esto crean patrones que se repiten en nuestras vidas. Nosotros podemos decir que las cosas que pasamos en nuestras vidas son repetitivas. ¿Cuántas veces quizás nosotros estamos vivenciando cosas que decimos para nosotros mismos? Ya vivencié esto no es nuevo. Se cambian las personas, se cambian los escenarios, pero es la misma situación. Porque en realidad nuestros patrones son los mismos la mayoría de las veces y vamos creando esto de una manera muy intensa. Y todo esto puede nos llevar a un dolor que acá estamos llamando con el dolor del alma. Y es importante decir o intentar explicar lo que es alma. Alma es el ánimos. Alma es lo que nos pone en movimiento. Alma es la fuerza motriz que nos mueve. Y esta alma hoy está totalmente direccionada por nuestro ego, por nuestro estado egocéntrico de ser, y por tanto nuestra alma, nuestro ánimos se relaciona a todos nuestros deseos egoístas que no tienen fin. Porque en realidad nosotros estamos siempre deseando algo, y cuando conseguimos algo, pasamos a querer otra cosa. Entonces, muchas veces, esto nos genera un dolor y que nos hace preguntar lo que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro papel acá como seres humanos? Y muchas veces nosotros tenemos una nostalgia que acá le llamamos de la nostalgia del alma, que es como un recuerdo, una búsqueda de algo que nosotros no conseguimos explicar,
pero es algo que nos mueve. Nosotros gustaríamos de encontrar un estado de permanencia, de paz, de belleza, de verdad absolutas que no cambian, que no tengan su contrapunto. Y esto entonces eventualmente nos torna buscadores, ¿sí? Buscadores de algo que no sabemos explicar al principio, pero que nos mueve una búsqueda que puede se quedar por años, muchas veces. Y esta búsqueda nos lleva muchas veces a un punto y otro, y vamos cambiando y cambiando. Muchas veces esa búsqueda se empieza fuera de nosotros mismos y leemos muchos libros y, buscamos, y encontramos escuelas y encontramos religiones, pero muchas veces esto no nos abandona. Es algo que siempre va a nos hacer preguntar y quizás encontrar algo que nosotros no sabemos explicar. Y entonces podemos decir que empezamos un camino. Y este camino es algo que puede nos llevar obviamente en distintas direcciones, pero es importante decir que para conocer el camino es necesario caminar. Entonces, si quieres conocer el camino, camina, porque no es posible pesquisar y pesquisar sin hacer algo de concreto. Es como, por ejemplo, planear un viaje y hacer todo el planeo y comprar todas las ropas y todo lo que vamos a hacer, ¿sí? el paquete, entrar en Google para mirar todos los lugares fantásticos que vamos a visitar, pero en realidad nunca salimos en viaje. Entonces, un camino, y en este caso un camino espiritual, necesita que nosotros lo experimentemos, que nosotros hagamos algo para verificar en nosotros mismos si esto tiene eco en nosotros mismos. Entonces, por esta razón, esta frase, por ejemplo, de Hermes Trismegisto que nos dice: ¿hasta cuándo, oh alma, seguirás atormentada por los deseos insatisfechos? Porque esto es exactamente lo que nosotros vivenciamos. Deseos que no tienen fin, deseos que van se sucediendo y que van nos llevando de un punto a otro sin realmente nos llenar de algo que es verdadero, imperecedero, algo que realmente nos trae la paz que nosotros estamos en búsqueda. Y en este momento, amigos y amigas, es posible que esta búsqueda exterior se torne la búsqueda interior. Porque todas las respuestas que buscamos están dentro de nosotros mismos. La verdad está más cerca que las manos y los pies, porque en realidad la verdad se encuentra adormecida en nosotros mismos como un principio inmortal. Cada ser humano tiene en sí mismo un principio inmortal adormecido que debe despertar. Este principio que es imperecedero, que es inmortal y que realmente puede nos llevar a un estado de conciencia totalmente distinto del estado de opuestos que nosotros vivenciamos acá en nuestro mundo. Y con esto podemos decir que un nuevo nacimiento puede realmente se suceder. Un nacimiento de una nueva conciencia del alma. Y la conciencia en este contexto es realmente la quinta esencia de todo que experimentamos. La conciencia es un conjunto de experiencias. La conciencia es la quinta esencia en este caso del alma, es aquello que nos guía. Y hoy, como nosotros decimos, la conciencia, nuestra alma, está impulsionada por el ego, por nuestro egoísmo. Hay que haber un cambio para que una nueva conciencia nazca, y esta nueva conciencia que viene de la chispa espiritual, este principio inmortal que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, que empieza poco a poco a hablar con una voz que no tiene voz, con algo que vamos presintiendo, que vamos entendiendo, que va realmente involucrando nuestro ser a un punto que una nueva luz empieza a brillar en nosotros. Una luz de una nueva conciencia. Y todo esto va a ser quedando cada vez más fuerte cuando nos entregamos a este camino.
una autoentrega de nuestro ego a este principio inmortal que simbólicamente nosotros llamamos de la unión con el Espíritu. El Espíritu no está fuera de nosotros, el Espíritu está en nosotros, pero adormecido porque nuestro ego está totalmente voltado para las cosas del egoísmo, para la separación que en realidad es una ilusión. Y para finalizar esta presentación, esta primera parte, esta imagen nos muestra exactamente lo que gustaríamos de decir que es el principio y el fin de la Rosa Cruz Áurea. Esta cruz que podemos mirar acá, en realidad somos nosotros mismos. Si nosotros nos encontramos en pie con los brazos extendidos, nosotros somos la cruz. Y en el centro de esta cruz hay una rosa que debe despertar, una rosa que debe florecer. Esta rosa es el principio inmortal que nosotros estamos hablando acá, la chispa del Espíritu, que en realidad va a se colorir de rojo, el rojo de la sangre, porque un camino espiritual necesita de la experiencia de nuestra vida para se tornar real. El derramamiento de la sangre, por tanto, la rosa se torna roja para que después, con la unión del Espíritu, que es representada por el oro, el amarillo, y acá nosotros podemos ver que en algunos puntos de la rosa tenemos el dorado, porque el Espíritu empieza entonces a nos llenar y a realmente conducir nuestra vida, porque en realidad un camino espiritual solo hace sentido cuando está unida a la sangre, cuando está unida a toda nuestra vida, con todas sus consecuencias, con todos sus aspectos. Por tanto, la roja se torna de un rojo amarillo, de un rojo dorado, que representa en realidad la unión de nuestra vida con el Espíritu que está en nosotros mismos. Y este es el propósito de la escuela espiritual, hacer con que el principio espiritual en nosotros mismos despierte a través de un camino que empieza y termina con el autoconocimiento, ¿sí? Nosotros debemos conocer a nosotros mismos, y en este camino de experiencias es posible que el ego va a se rendiendo a este principio espiritual y podamos quizás llegar a un estado que no es direccionado por nuestro egoísmo. Vamos a finalizar con un texto corto de Hermes para que podamos conectar con lo que decimos acá. Entonces, para finalizar y después de esto desconectamos, hablaron de la tabla de Esmeralda, Esmaradigna. El comienzo de la tabla Esmaradigna dice lo que sigue. Solamente 3-4 frases para que salgamos acá con este pensamiento final. Empieza así: lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Amigos, que todos nosotros podamos ser la imagen del uno. Muchas gracias.